Buenísima. Buenísima. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Fernando Ayala de Jalisco Trip Tours. El día de hoy continuamos con el capítulo número 6 de nuestra serie documental, serie de podcasts, que es Expertos y Comunidad Jalisciense. El día de hoy, como ya están observando, pues estamos entrevistando pues, a un amigo, la verdad, gran amigo ya de algunos años. En este caso del sector gastronómico, de la comida jalisciense, ¿no? Pertenece aquí a la comunidad del barrio de Analco. De hecho, estamos grabando literal dentro del barrio de Analco, aquí a una cuadra o dos de la Central Vieja. Y pues me da mucho gusto introducir y presentar a nuestro entrevistado, a nuestro invitado, Adolfo Pérez. Gracias. De nada, mi estimado. Gracias a ti. Gracias que vinieron aquí a checar, ¿no? El arte que hacemos aquí. Sí, me comentabas fuera de cámara que se le puede llamar arte a la gastronomía. Claro. Arte culinario, creo que dicen. Arte culinario, y aparte la pizza está catalogada como, o sea, parte de del arte, y es parte de no sé cómo decirte. Como te nazca. Sí, o sea, parte de la cultura. Fue nombrada, sí, ya fue nombrada como en el 2017. Ahora sí que como arte. Por las autoridades. Por las autoridades, ahora sí que involucradas, fue nombrada como patrimonio de la humanidad. Ajá. Cultural, más bien es patrimonio cultural de la humanidad. Pues la UNESCO. Ok, patrimonio cultural de la humanidad. Pero la pizza italiana. Buen punto, la pizza italiana. Pizza italiana, cabe mencionar. No la mexicana. Pues bueno, en realidad no es que haya como pizza mexicana. Bueno, hay una especialidad, ¿no?, que se llama mexicana, pero sí viene partiendo de Italia hacia... Engloba todo. Hacia globo. Engloba todo. Y ya cada región pues le fue dando su estilo, ¿no? Que es como la típica que escuchas, la pizza Chicago, la pizza estilo New York. Wow, de hecho andábamos en Chapo ayer y un poquito, ¿qué era la pregunta que te hacía fuera de cámara? Explícanos de esas diferentes pizzas. Yo les decía o te preguntaba que se nos complica al usuario, al que traga, al que come, ¿verdad? Distinguir una pizza artesanal de una New York, de una Chicago o de una comercial. Pues, platícanos un cabe poquito mencionar de esto, que también Adolfo. Son, por ejemplo, la Chicago no puede ser una pizza comercial, ya que sí lleva su proceso de elaboración, ¿no? Ya que son 2 capas, ejemplo, de masa, va rellena de queso, es una pizza pues tanto así como de gruesa, entonces sí lleva su proceso. Cambia el estilo. Una pizza comercial ya se puede llamar como un Little Caesar, un Domino's, Pizza Hut, que tienen franquicias por todos lados del mundo, en todas partes de la República Mexicana, en Estados Unidos, Canadá. Entonces, de hecho, ellos fueron los que empezaron a incursionar la pizza aquí en Latinoamérica. ¿Esos países te refieres? Domino's Pizza. Domino's Pizza. Domino's Pizza y Pizza Hut fueron los que empezaron a dominar así en toda Latinoamérica, ya que la pizza pues no se conoce aquí en Latinoamérica. Y ellos traen receta que viene de allá y la comercializan a base de los productos que pueden encontrar en la región, ¿no? O sea, por ejemplo, una pizza italiana, napolitana, pues lleva un queso que es de búfala, que es el queso mozzarella fresco. Entonces, a lo mejor en Estados Unidos no podían encontrar ese tipo de queso, entonces ¿qué hicieron? Meterle otro tipo adaptado, a lo mejor un mozzarella, pero con leche de vaca. Entonces ya lo empiezan a modificar las recetas, y es donde empiezan con doble queso, porque pues una pizza italiana son toquecitos, ¿no?, de todos los sabores para que tengas tu textura. Entonces a lo mejor ya adaptaron al decir, bueno, la porción que le pongo le voy a poner doble queso, o le voy a poner orilla de queso a la pizza. Y es donde empiezan a transformar, ¿no? Y empiezan a modificar
ya las recetas y es donde empiezan a surgir como la Chicago, la New York, o la pizza, incluso hasta en Italia hay diferentes tipos de pizza, que está el estilo romana, que el estilo napolitana. Wow, ¿no? Que es lo que decías, adaptarte a la región. Adaptarte a la región, que incluso pues en Italia pues está muy pegado, ¿no? La pizza nació en Nápoles, pero... Nació en Nápoles, Italia. En Nápoles, Italia. Wow. Así nació ahí. ¿Sabes más o menos las fechas? Pues más o menos como en el siglo XVIII fue donde se hizo, que es la famosa historia, ¿no? De la pizza margarita. No la conozco personalmente. Brevemente, ¿nos puedes comentar? Bueno, un panadero, no llamado pizzero ni nada, un panadero, quiso inspirarse en la bandera italiana y darle un regalo a la pizza Margarita, a la reina Margarita, ¿no? Entonces, reina Margarita. La reina Margarita. Entonces, él posicionó del hecho de decir qué ingredientes tengo, porque pues ahora sí que era muy poco lo que había. Entonces, agarró pues el tomate, que es típico de la región de Italia, lo trituró, lo puso sobre un pan, una panceta que tenían ahí como un disco, lo puso y pues había un poquito de queso, pues le puso queso y que dijo, bueno, y el verde me falta, pues la albahaca, ¿no? Que hay aquí, lo posiciona, se lo da a probar a la reina queda encantada y esta es la famosa historia de la pizza Margarita y de ahí empiezan a nacer pues un montón ya de cosas, ¿no? Que ahora le vamos a poner, por ejemplo, en Nápoles era un principal puerto, entonces llegaba mucho marinero y pues buscaban comida económica, entonces la pizza se fue transformando como el alimento para los marineros y hay una pizza que se llama marinara, ¿no? Que es el marinero, la traducción del italiano, y pues es una pizza también bastante sencilla, solamente salsa de tomate y ajo. Wow. Y me imagino que tú cuando dices marinero es la gente de los puertos, ¿no? Puertos, sí, trabajadores y más accesible, más económica. Exacto. Se empieza a generar todo eso. Me desvió un poquito, pero estuvo muy interesante lo que comentaste, porque con esto que me estás diciendo, la pizza tiene cultura, tiene historia, es patrimonio. Es patrimonio. El detalle, estamos en Pizza Nostra, que es tu negocio, tu emprendimiento. Aquí lo demuestras en tu Filipina. Y ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que creo que me faltó introducir el tema. Ya se dieron cuenta que estamos hablando de las pizzas, de la gastronomía. Así es. En este caso, con origen en Italia, que me comentas. También me platicabas un poquito tu historia de vida. Recuerdo que me decías que estudiaste para ingeniero en audio, trabajaste un tiempo, en tus orígenes como técnico de audio o en esta cuestión del audio. Luego entras una cocina industrial. ¿Esto cómo fue? ¿Dónde fue? Un comedor industrial. Trabajé 5 años aproximadamente para el comedor de Flextronic. Entonces, de ahí me habías comentado. Empiezo a agarrar un poco de experiencia. Yo entré como organizador de eventos, pero pues una cosa te va llevando a otra. A mí desde chico me apasiona pues ya sabes, el hacerte el huevito, la quesadilla y eso, y no depender de que mamá me hace o sí. Claro. Entonces, yo lo hacía y... Claro, como varón, y pues, sobre el margen de que pues, oye, ya se te atrasaron los tiempos, que a ver, ¿qué te ayudo? Yo le pongo aquí, yo le pongo allá. Entonces empiezas a descubrir como habilidades, ¿no? Decir, bueno, mira, sí me gustó, lo hice aquello. Entonces ahí fue donde empecé como poquito ¿Desde qué edad te acuerdas? Desde niño, dices. Pues sí, desde niño ya hacía yo comida, ¿no? Ya hacía que... ¿12 años o...? Más o menos, unos 12 años, ya ayudaba, ya trataba de sacar platillos. Después ya en mi adolescencia, ya como a partir de los 18 es cuando entro yo al comedor, agarro ese boom y de ahí pues ya dije, me gusta. A mí siempre me han gustado las pizzas desde chico, entonces fue como, quiero poner algo gastronómico y pues vamos haciendo Pizza Nostra, ¿no? Wow, qué interesante historia nos comentas o anécdota. Mi estimado Adolfo, referente a lo que ya platicábamos, estamos, que ni he tenido chance de darle la mordida, traes ideas nuevas. Me acuerdo que antiguamente estabas trabajando con la cerveza artesanal y bueno, lo vas a retomar, por ahí me platicaste. Sí, sí. Ahorita la pizza que ven, o que ya por ahí la van a ver en el video, es, recuérdame el nombre. La Tapatía Suprema. Tapatía Suprema, creada por ti, inventada por ti, y sabe
literal, ¿sabe? A carne en su jugo, o está basada en el platillo. Está basada en el platillo de la carne en su jugo, ya que es un platillo que nos representa a todos los tapatíos, ¿no? Todo el mundo hemos probado la carne en su jugo, entonces yo quise tratar de hacer estas combinaciones justamente basado a la historia de Italia, ¿no? Que a base de la región, como te platicaba, pues si yo no tengo este tipo de queso, no tengo aquel tipo de queso, pues lo voy adaptando, ¿no? Entonces yo dije, puedo sacar algo que represente a Jalisco. Entonces, entre ideas, jalando, estirando, dije, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé a calar y pues dije, y una de carne en su jugo que represente, o sea, fusionar lo que es un platillo ya típico o un platillo conocido en todo el mundo, pero adaptado a lo que es Jalisco, ¿no? Entonces ahí fue donde nació la idea. Wow, sí, me ha sorprendido tu creatividad porque me platicaste de esto y luego ya me mandaste el post ahí en Instagram. Ya la tengo, mi Fer. O sea, es muy difícil, hablando entre emprendedores. Nosotros, como ya saben, somos un negocio de tours y bueno, prácticamente un servicio premium de turismo, ¿no? Transportación, tours, etcétera. Y conociéndote a ti en tu negocio, comentabas de altibajos, me comentabas, o sea, no es fácil, pues, no es fácil. Ambos lo sabemos. Sobreviviste a la pandemia. Así es. Platícanos un poquito que con tu carnal te saliste, luego tu carnal entró, luego se salió tu carnal. Un poquito de eso platícanos. Así es. Pues bueno, como te comenté, yo estaba en el comedor, decido hacer el emprendimiento, sí, junto con mi hermano, sí, tomamos la pizzería. Después empiezo a trabajar en lo que es mi profesión, me salen oportunidades de trabajo, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Yo voy a tomar una pausa porque pues me están ofreciendo trabajo de este lado y lo quiero realizar. Me voy a trabajar como unos 4 años más o menos, andando viajando con bandas, sonorizando. Llega la pandemia, los shows se acaban, entonces vuelvo a platicar con mi hermano y mi hermano también decide tomar una pausa en la pizzería porque pues ya tenía otros proyectos él también. Entonces dije, ¿sabes qué? Échamela, yo me quedo con la pizzería nuevamente y seguimos pues con lo mismo, ¿no? El mismo nombre, misma tradición y todo, nomás buscando pues poco a poco tratar de hacer las cosas diferentes. De ahí empiezan a hacer pues más ideas que me empiezan a caer en la mente y pues incluso tú y yo conocemos a un buen amigo, el Víctor Arce, que hace cheve. Trabajé de la mano con él en hacer algunas recetas innovadoras para su cerveza y entre esas pues he formalizado pizzas hechas a base de levadura de cerveza. Que no me tocó probarla, pero me la platicaste. Sí, no me tocó a mí la suerte, pues, por cuestiones que comentas que hay que traer la levadura de cerveza o algo así que tiene que... Sí, pues es el proceso de la cerveza se tiene que hacer, más o menos se fermenta como unos 40 días en tanques, entonces extraen la levadura que ya ahora sí que fermentó la cerveza, que le hizo que produciera alcohol, bla, 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 todo eso. A mí me dan ese fermento y yo sobre ese fermento es que realizo la masa. Y la masa ¿se llama masa madre, perdón, o no es masa madre? No, la masa madre es otro proceso, que es un proceso de fermentación que se hace solo, ¿no? Que es fermentando la misma masa, alimentando de harina y dejando la temperatura ambiente para que fermente y se vayan creando pues esos microorganismos que son la levadura. Que es una levadura natural, que se hace con la harina. ¿Y esa es la masa madre? Yo lo que hago es hacer la masa, pero a base del fermento. Entonces hago el mismo proceso, la mezclo con mi masa y lo dejo fermentar una semana para que fermente con la misma levadura de la cerveza. Entonces la masa agarra el sabor de la cerveza con la que se realizó. Qué interesante eso que comentas, porque como te comento, tú que eres el experto en ese tema lo explicas muy bien, pero uno a veces no sabe. Cuando vas que te ofrecen un sándwich con masa madre o una pizza que con masa madre, que no sé qué, uno ni sabe a veces qué onda, pero te lo están presumiendo ahí en el restaurante o te lo están explicando, y por eso es importante, creo que a veces el tragaldabas, el comedor como uno, ¿verdad? Que conozca un poquito de todo esto, ¿no? De lo que nos estamos comiendo. Saber qué es lo que nos estamos comiendo. Porque yo me acuerdo que te preguntaba y ahí salió la explicación que me dabas o que estás dando,
Que te decía, oye, pero ¿por qué no está la pizza? Pues cuando venía y no coincidía, ¿verdad? Que no estaba esa pizza. Por ejemplo, venías un martes y yo te decía, es que pues las tengo fermentando. Exactamente. De hecho, la pizza nomás estaba disponible de jueves a sábado para poder dar el tiempo de producción, porque se pueden sacar pocas cantidades, por lo mismo que la demanda de la pizza, pues como es cerveza artesanal, pues tiene su tiempo también que yo necesito que fermente, ¿no? Entonces tiene su complejidad, o sea, no, suena... comercializarla es un poco difícil, sí, por el hecho de que se hacen como los tiempos, ¿no? Hay que esperar a que la cerveza esté para que tú puedas luego hacer tu trabajo. Entonces, si no hay cerveza, ¿cómo le hago? Entonces tiene que ir casi vinculado de la mano. Que ir de la mano, trabajando de la mano. Wow. Que esto se pueda comercializar. Wow. Algo importante creo para los que nos observan, ¿cómo debes de hacerse una buena pizza artesanal? ¿Y cuál sería la diferencia entre las masivas que ya comentaste o comerciales? Pues mira, el mismo nombre lo dice, lo industrializado pues es rapidez, ¿no? Sale rápido. Entonces, ¿yo qué hago? Pues altero las recetas o los procesos para poder ganarle tiempo y hacerlo más rápido. Entonces, esa es la diferencia que da entre una industrial a una artesanal. La artesanal pues tienes que respetar los tiempos sí o sí para que pues esto se pueda dar. Y la producción pues es más corta, ¿no? Más pequeña, así es. Ejemplo de Pizza Nostra, pues hace más o menos producción de masa un día sí, un día no. Y la masa que yo tengo que hacer, la tengo que dejar fermentar 48 horas. O sea que, ejemplo, si yo hago masa el lunes, la puedo utilizar hasta el miércoles. Wow. Si hago masa el miércoles, hasta el viernes. Entonces, tengo que ir haciendo mi volumen de pizzas, calculando el tipo de venta que tengo, ¿no? Para poder sacar. Y Domino's no se puede dar el lujo de decir, hoy no puedo. O sea, ellos están trabajando y trabajan 24/7. Sacando y sacando masa, entonces pues, todo el tiempo está saliendo, y esa es la diferencia entre una pizza comercial que puede salir o como un Little Caesar que siempre la tienen hecha, pues no tienen hierre en decir yo puedo hacer 50 pizzas y dejarlas ahí en un horno que me la mantenga caliente para que cuando llegue el cliente pues nomás la doy y ya está hecha. Y uno que está pues en un emprendimiento un poco más chico, que le juega más al lado artesanal, pues tienes que esperar a que el cliente decida qué tipo de pizza es la que quiere para que tú se la hagas a su gusto, ¿no? Y son los tiempos más o menos, más que nada. Yo creo que nadie me lo había explicado mejor mi Adolfo. Es buen punto que comentas. Prácticamente a lo que te entiendo, tú lo haces en el momento. Los ingredientes, me consta porque lo he visto, son frescos. Sí. Te das tu tiempo. Como dices, llevas otro sistema porque dependes de tu clientela. A diferencia de estas grandes corporaciones que tienen como una línea de producción, como tú dices, ya todo listo, ¿no? Sí, ellos no es casi automatizado. Exacto, ¿no? Es que ellos elaboren como aquí, que aquí mismo se hace la pizza y aquí mismo se hace la masa y se hace la producción. Ellos tienen su taller donde solamente se dedican a hacer masa, materia prima y todo. Y ya la reparten a las sucursales y llevan pues stock, ¿no? Necesito, no sé, dos toneles de salsa, 100 kilos de queso, bla, bla. Entonces todos los días se está surtiendo y por eso nunca hay desabasto. Wow. Qué interesante. Pues yo creo que con esas preguntas nos has explicado bastante. Me gustaría preguntarte más bien el parteaguas de aquí a futuro. Me comentabas que quieres experimentar con los cerveceros de aquí de Jalisco, crear otras pizzas nuevas. Así es. Como de esa idea o de ese proyecto que estás planeando, platícanos lo que tú puedas. Pues, que tú puedas. Bueno, no le digas a tu competencia. La idea es pues trabajar como con la pizza que ya hicimos con una cervecería, pero pues ahora sí que mismos tapatíos ayudándonos a salir entre todos, ¿no? Tratar de, pues estoy trabajando ahí con unos amigos también que hacen cerveza para hacerle sus recetas a cada cervecería y ellos puedan vender pues en sus puntos de venta o en sus bares o en sus restaurantes, porque hay cervecerías que tienen sus puntos de venta, ¿no? O tienen su bar. Entonces esa es la idea, trabajar a base de la pizza hecha para ellos. O sea, personalizada, ejemplo, me decía, según su cerveza. Según correcto. Su cerveza. Ejemplo, el caso de Barrio Chico, de Víctor, pues es a base de
ve qué es la cerveza, ¿no? Pues que esta tiene notas de café y chocolate, entonces tratar de buscar ingredientes que combinen con esas notas de la cerveza para que cuando tú la ingieras te llegue el sabor de la cerveza y aparte tengas el balance de los demás ingredientes para que te sea digestivo, ¿no? Que eso yo lo veo como magia. Ahorita que me comí la de carne en su jugo, que todavía nos queda acá fuera de cámara, toda mi familia comiendo. Sí sabe, creo que te decía, sabe literal la carne en su jugo. Ahorita que lo comentas y lo dices bien claro, tu objetivo tiene que saber a la cerveza y tiene que saber a la pizza. Sí, esa es la magia, ¿no? Es el reto tal cual, sacarlo, trabajar como ahora sí como si fuera un laboratorio, ¿no? Tienes que a prueba y error, le pruebas, porque en realidad para poder sacar la receta de la cerveza nos costó mínimo unos 5 meses poderla sacar, porque de plano teníamos 5 meses de trabajo para esta pizza. No, para la de la cerveza. La otra, la de la cerveza. Porque teníamos que encontrar el balance, etcétera. En qué momento extraer la levadura de la cerveza no afecte la cerveza y no me afecte a mí el producto. Porque las primeras veces probabas y... que sabía feo, tú me dijiste. Amarguísima. A mí me duró como 2 días el sabor amargo, porque pues es ahora sí que el concentrado de la cerveza, ¿no? Claro. Entonces... claro, el fermento. El fermento, y lo utilizaba y pues era como... ¡ay! Sabe horrible, ¿no? Y pues hasta motivante decir, no, mejor no voy a seguir con esto, pero dices, ¿por qué no? Tiene que salir. Entonces, a prueba y error y sacando los cálculos, quitándole aquí, poniéndole allá, le adiciono más esto, le pongo esto y pues ya salió. Todo un reto. Como esta, la Tapatía Suprema, pues sí me tardé como un mes, que fue cuando viniste, que te dije, traigo la idea de hacer una de carne en su jugo. Y ya cuando la hice fue Fer, ya salió. O sea, que lo llevaste a cabo, no es sencillo. Mucha gente se queda nomás en el cuento, en platicarte, ¿no? O sea, que se me hace muy... Para que se den una idea, nosotros que hacemos tours, pues yo no tengo un refri con ingredientes ni nada. Simplemente uno va como guía y trabaja. O llevas la camioneta y se acabó, haces tu tour, ¿no? O sea, cuando yo veo a esta gente, hablo de emprendedores de la gastronomía, bebida, comida, etcétera, postres y todo lo que existe alrededor, ¿no? Se me hace tan impresionante, porque a veces no lo pensamos los que compramos o los que comemos, de que tienes pues un riesgo fuerte, de que no te salga, de que es tiempo, de que es dinero, de que es esfuerzo. Puede que sí, puede que no, como un volado casi, ¿no? O sea, y se me hace bien impresionante que ya llegas, la pruebas y ya se llevó a cabo, ¿no? O sea, sí, no es nada fácil para los que están observando. Y esta de carne en su jugo ha sido un reto. Siento que, por ejemplo, hablando de cosas así como pizzas locas, la de la cerveza es un poco más atractivo, porque pues, ¿quién no le gusta la cerveza, no? Claro. Y cuando le dices una pizza de carne en su jugo, se quedan como con la idea de ya, ¿qué sabrá? Y como que ya no se animan. O sea, es más fácil, me fue más fácil a mí que la gente probara la de la cerveza por el hecho de que, es cerveza, entonces debe saber a cerveza, a que le llegues al punto a la gente de decir, pruébala. Porque luego, y si no sabe, o a qué vas a ver, o me vas a ver un taco, o ya si te mete la idea, ya no se te antoja. Sí. Entonces, sí ha estado un poquito más difícil, pero siento que vamos, ¿no? Es como cualquier emprendimiento, altibajos, y primero sí, luego no desmotivarnos y darle para adelante, pero pues este es nuestro platillo estrella, y ojalá mucha gente se anime a venir a probarla para que vean que es una delicia. Claro que sí. Es tradición. Claro que sí, mi Pepe. Bueno, de cariño le decimos Pepe. Pues ya vamos cerrando. Precisamente este video, de hecho, va a tener subtítulos en inglés. O sea que hasta el extranjero va a tener la posibilidad de leerte, a lo mejor de escucharte en español, pero de leerte también en inglés. Nada más cerramos pues con tus datos, mi estimado Pepe. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde estamos? ¿Y en dónde estás en redes y todo? ¿O cómo te encuentran? Okay. La ubicación del restaurante está en el mero corazón de la zona famosísima en Guadalajara, que le llaman 5 de Ratero. No tengan miedo de venir, porque también ese es otro factor en el que me he enfrentado. Brevemente lo podemos comentar, porque es importante que si quieren venir, y comentarlo. Ya les había preguntado fuera de cámara
el tema que todos queremos saber aquí en Analco. ¿Cómo está la seguridad? Exactamente, la gente piensa que hay mucha inseguridad y por lo mismo que es como una zona donde te encuentras todas las refacciones, luego la gente piensa que, oye, si traigo mi carro y me lo roban, voy y como y ya no encuentro algo, una pieza o algo, es completamente seguro. Me decías que la comunidad te cuida, aquí ellos, entre ustedes mismos, pues. Sí, pues observan, cuidan todo, ¿no? Exactamente, pues así tiene que ser, ¿no? Como cualquier barrio, pues si eres unido, puedes salir adelante. Entonces nos andamos quitando ahí la mala fama que tenemos. Me comentabas que era la fama de hace 20, 30 años, sí, ¿no? Exactamente, porque pues fue un barrio algo, pues es que todo pesadón, ¿no? Todo viene, ¿no? Pues, ¿qué te cuento yo? Si Analco, Mexicalcingo, San Juan de Dios, pues son los más antiguos. Entonces, estamos en el barrio más antiguo de Guadalajara. Entonces, pues por eso viene, ¿no? La fama de que pues aquí empezó el núcleo, se empiezan a expandir, entonces pues se queda como la fama de lo que pasó ahí. Pero ya es completamente diferente. Estamos ubicados en calle Las Conchas número 670, entre Gante y Los Ángeles. Cabe mencionar como referencia, la calle Gante es la calle que explotó. Sí, de las famosas explosiones del 92. Exactamente, explosiones de Analco, hasta por chisme, por... ¿cómo se dice esa palabra? Por casi por anécdota, ¿no? Morbo que decimos, ¿no? Por morbo, vengan a conocer lo que sea. Pero esta pizza tapatía, ¿qué, perdón? Suprema. Tapatía Suprema, una pizza de carne en su jugo. No nos hemos acabado porque estamos hablando, pero ahorita me la voy a enjaretar. Redes sociales, tuyas. Redes sociales, Pizza Nostra GDL, en Facebook, Instagram y TikTok. Ha sido un gustazo, mi estimado Adolfo, Pepe, que hayas estado en este capítulo. No habíamos tenido, creo, un capítulo con alguien de la gastronomía. Eres el primero. Ni sabía lo de Italia ni de dónde viene todo este patrimonio de la pizza. Entonces, sin saberlo, ahí está, cultura, historia, gastronomía en este podcast, en este videoclip. Y bueno, no me queda más que despedirnos. Su servidor Fernando Ayala, Adolfo Pérez de Pizza Nostra. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.